Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y de todo lo bueno que la vida nos ofrece. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Siento una energía especial y sé que ustedes también. Hoy, como ya habrán visto en el título que los atrapó, y con el que sé que ya se prepararon con sus pañuelos y sus corazones latiendo a 1000 por hora, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos, pero a todos completamente cautivados. El amor verdadero entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. Ander revela su amor verdadero a Kerem. Estamos completamente enamorados. Prepárense porque este vídeo está cargado de detalles jugosos, análisis profundos, momentos inolvidables, secretos revelados y por supuesto muchísima emoción. Como saben, y para los nuevos me presento, soy una apasionada, una fanática, una enamorada de las series turcas. Adoro las historias que nos regalan, la magia que transmiten, la forma en que nos hacen soñar con amores épicos, con amores que nos hacen vibrar el alma. Y por supuesto soy una enamorada de las historias de amor que nos regalan. Y la de Hande y Kerem desde el mismísimo comienzo, desde que se cruzaron sus caminos en el set, desde que sus miradas se encontraron y se entrelazaron, fue algo mágico, un flechazo, un cuento de hadas moderno. Desde el rodaje de Love is in the Air, esa serie que nos robó el aliento, la química que se veía en pantalla era innegable, evidente, palpable. ¿Recuerdan esas miradas que atravesaban la pantalla? Esas sonrisas que iluminaban cada escena, esos roces que nos hacían suspirar y desear ser Eda y Serkan, o incluso estar cerca de ellos. Esas miradas, esas sonrisas, esos roces y la química. Pues bien, hoy vamos a profundizar en todo eso. Vamos a analizar cada detalle, a descubrir las pistas que nos dejaron, a analizar cada gesto que delataba sus sentimientos, y sobre todo, vamos a celebrar el amor, ese sentimiento que al parecer floreció entre ellos. Un amor que nos regaló momentos inolvidables. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este mundo de romance, de drama, de sueños cumplidos y de sueños rotos. Pero antes de empezar, y es muy importante, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Es la forma en que me demuestran su apoyo, es la forma en que me dicen queremos más. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series turcas favoritas, sobre los actores y actrices que tanto nos gustan, sobre las noticias, los análisis, las entrevistas y mucho más. Activen también la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, listos, preparados, de acción. Que comience este viaje a través del amor. Bueno, como les decía, la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin es de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, pero con un toque de realidad que las hace aún más especiales, más auténticas, más cercanas. Empezaron a trabajar juntos en Love is in the Air, una serie que literalmente conquistó el mundo. Un éxito rotundo. Un fenómeno televisivo. Y claro, ¿cómo no iba a serlo? El argumento era simple pero efectivo, un argumento que nos toca el corazón. Eda, una joven soñadora, con un espíritu libre y lleno de esperanza, y Serkan, un arquitecto exitoso con un exterior frío y distante pero con un interior lleno de emociones. Se ven obligados a fingir un compromiso, una farsa, un juego para alcanzar sus objetivos. Eda necesitaba una beca, Serkan necesitaba limpiar su imagen. Pero como suele suceder en las historias de amor más hermosas, lo que comenzó como una farsa, como una mentira, terminó siendo algo mucho más profundo y verdadero, algo que les cambió la vida. Y, ¿adivinen qué? La magia de la ficción, esa magia que nos hace creer en imposibles, esa magia que nos hace soñar, se trasladó, de alguna manera, a la vida real. Los rumores de un romance, de un amor, de algo más que una amistad, entre Hande y Kerem comenzaron a surgir desde muy temprano. La química en la pantalla, esa conexión especial, esa complicidad que traspasaba la pantalla, no pasó desapercibida para nadie. Las fotos, los vídeos, los comentarios de los fans, esos fans que somos el motor de todo esto, no hacían más que alimentar esas sospechas, esas ganas de creer en el amor. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban fuera del set, las salidas juntos, las bromas, las risas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y nosotros, sus fans, no podíamos estar más emocionados.
Recuerdo perfectamente como si fuera ayer, cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes juntos, esas imágenes que nos dejaban sin aliento. Los paparazzi siempre al acecho, siempre buscando la primicia, siempre atentos a todo, lograron captar momentos íntimos, gestos de cariño, miradas que lo decían todo, miradas que revelaban el secreto mejor guardado. Gestos que nos hacían suspirar, gestos que nos hacían creer en el amor. Recuerdo que la noticia explotó en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas, y que los fanáticos enloquecieron, con el corazón latiendo a 1000. Y claro, ¿cómo no hacerlo? Era como ver a Eda y Serkan, la pareja que nos hacía suspirar, la pareja que nos robaba el aliento, cobrando vida, traspasando la pantalla, haciéndose realidad. Pero, ¿qué hacía tan especial esta relación, este amor? ¿Qué era lo que nos cautivaba tanto? ¿Qué era lo que nos hacía creer que era un amor verdadero? Pues bien, creo que una de las claves, una de las cosas que los hacía especiales, es la naturalidad con la que se mostraban, la forma en que se mostraban al mundo. No intentaban esconder nada, no se avergonzaban de sus sentimientos. Al contrario, se mostraban tal cual eran, con sus virtudes y sus defectos, con sus risas y sus momentos de complicidad, con sus momentos de ternura y de pasión. Eran auténticos, eran reales, y eso en el mundo de la farándula es algo muy valioso. Uno de los momentos que más recuerdo, y que sigue grabada en mi memoria, fue cuando fueron captados en las playas paradisíacas de las Maldivas. ¡Guau! Las fotos eran espectaculares. De ensueño. Parecían sacadas de una revista. Se veían felices, relajados, disfrutando de su tiempo juntos. Las sonrisas eran auténticas, genuinas, radiantes. Las miradas eran profundas, llenas de amor y complicidad. Se miraban como si el mundo no existiera, como si solo existieran ellos dos. Era evidente que estaban enamorados, que vivían una historia de amor de esas que marcan para siempre. Y claro, a partir de ahí, la confirmación de su romance se hizo casi oficial, una confirmación que nos llenó de alegría y de esperanza. Además, Hande y Kerem siempre han sido muy abiertos con sus fans. Siempre han mostrado cercanía, siempre han compartido momentos de sus vidas con nosotros. A través de sus redes sociales, Instagram, Twitter, compartían momentos de su día a día, fotos juntos, mensajes cariñosos, mensajes llenos de amor. Y eso, en definitiva, nos hacía sentir que éramos parte de su historia, que éramos testigos de ese amor que nacía y crecía. Y vaya si lo éramos. Porque al final, los fans somos los que alimentamos estas historias de amor. Somos los que nos emocionamos con sus logros, celebramos sus éxitos, y por supuesto sufrimos con sus momentos difíciles. Somos una gran familia, y su felicidad es nuestra felicidad. Otro aspecto importante que creo que es clave en cualquier relación, es la forma en que se apoyaron mutuamente. En sus entrevistas, en sus eventos, siempre se elogiaban, se mostraban orgullosos el uno del otro. Kerem siempre ha reconocido el talento de Hande, su belleza, su profesionalismo, su capacidad de trabajo. Siempre ha hablado maravillas de ella. Y Hande, por su parte, siempre ha destacado la nobleza de Kerem, su inteligencia, su sentido del humor, su forma de ser. Siempre ha dicho que es un hombre excepcional. Era una relación muy sana, muy equilibrada, basada en el respeto y en la admiración mutua. Y eso, para mí, es lo más importante. Pero como todas las historias de amor, incluso las más hermosas, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. La vida no es un cuento de hadas y las relaciones, a veces, se enfrentan a desafíos, a obstáculos, a momentos de crisis. Hubo momentos de rumores de separación, de distanciamientos, de dudas. Y aquí es donde entra en juego el verdadero valor de una relación, la capacidad de superar los obstáculos, de luchar por lo que se quiere, de mantener la confianza, de mantener el respeto mutuo, y de seguir adelante a pesar de todo. Después de un tiempo y como todos sabemos, y como nos rompió el corazón, llegó el inevitable anuncio de su separación. Fue un momento triste, un momento doloroso para todos los que los queríamos juntos, para todos los que creíamos en su amor, para todos los que habíamos soñado con un final feliz. Pero también entendimos que el amor, a veces, tiene diferentes formas y caminos. Entendimos que las relaciones a veces terminan, y que eso no significa que el amor no haya existido. Ambos anunciaron la noticia a través de sus redes sociales, con mensajes respetuosos y llenos de cariño. Quedó claro que, a pesar de la separación,
seguían teniendo un gran afecto el uno por el otro, un cariño que trascendía la relación. Y eso para mí es muy importante. En este momento, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que nos obsesiona, la pregunta que nos atormenta, es, ¿fue amor verdadero? ¿Fue un amor de verdad? Y honestamente y desde mi corazón, creo que sí. Creo que vivieron una historia de amor intensa, apasionada, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Creo que se amaron con locura, con entrega, con pasión. Porque al final el amor no se mide por la duración, sino por la intensidad. Y en el caso de Hande y Kerem, la intensidad fue innegable. Han pasado los meses, y aunque cada uno ha seguido su propio camino, sus propias vidas, los rumores sobre una posible reconciliación, sobre una segunda oportunidad, siguen. Las redes sociales se encienden, se incendian cada vez que se encuentran en un evento, en una fiesta, en la calle, o cuando alguno de ellos publica algo que nos hace pensar que todavía existe algo más allá de una simple amistad. Las fotos, los vídeos, los comentarios, las especulaciones y la emoción es máxima. La esperanza nunca se pierde. Lo cierto es que ambos son artistas muy talentosos, y que la experiencia de haber trabajado juntos en Love is in the Air les marcó para siempre, les unió para siempre. Son almas gemelas, y aunque el destino los haya separado, la conexión que existe entre ellos es innegable. Incluso, y esto es un rumor que nos tiene en vilo, se rumorea que podrían volver a compartir pantalla en un futuro juntos de nuevo. Imaginemos eso. La emoción sería máxima. La alegría sería inmensa. Nuestros corazones explotarían de felicidad. Lo que sí es seguro, y no me cansaré de repetirlo, es que Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, suspirar y creer en el poder del amor. Nos enseñaron que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en el set de una serie, en un rodaje. Y que a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por lo que se siente. Nos enseñaron que el amor es un viaje y que a veces el destino tiene otros planes. Pero que el amor siempre, de alguna manera, permanece. Así que, en definitiva, ¿están enamorados? ¿Hay amor verdadero? Bueno, aunque no tengamos la confirmación oficial en este momento, aunque no tengamos la certeza absoluta, las señales fueron claras, la química innegable, el cariño que se profesan, evidente. Quizás el tiempo dirá si el amor verdadero vuelve a florecer entre ellos. Quizás el destino les tenga reservado un final feliz. Y de no ser así, siempre nos quedará el recuerdo de una historia de amor que nos robó el corazón, una historia de amor que nos hizo soñar, una historia de amor que nos demostró que el amor, siempre, vale la pena. Y para concluir, y para que no se pierdan nada, quiero resumir los puntos más importantes que hemos visto hoy. Hemos repasado la apasionante historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los rumores iniciales, desde los primeros encuentros hasta su relación oficial, los momentos más románticos, los obstáculos que tuvieron que superar. Analizamos la química explosiva que tenían en pantalla y fuera de ella, sus gestos, sus miradas, sus mensajes, esos mensajes que nos enviaban y que nos hacían soñar. Hablamos de la importancia del apoyo mutuo, de la naturalidad con la que se mostraban, de la conexión especial, esa conexión mágica, que tenían con sus fans. Y finalmente reflexionamos sobre la posibilidad de que este amor, en algún momento pueda resurgir, que pueda tener una segunda oportunidad. Muchas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo. Espero haberles transmitido toda la emoción que siento. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos hacen vibrar, estas historias que nos hacen creer en el amor, estas historias que nos unen. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem, cuál fue su momento favorito de su relación, cuál es ese momento que los marcó. ¿Y si creen que podrían volver? Me interesa mucho leer sus opiniones. Me encanta leerlas. Me emociona leerlas. Soy una más de ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas, con todos los que aman las historias de amor, con todos los que creen en el amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Ya saben, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor. Un abrazo lleno de cariño. Chao.